Uno de los elementos clave para enganchar a los lectores es la intriga. Si realmente quieres que se queden hasta el final del libro, debes aprender a manejarla de buena forma. La intriga te ayuda a crear curiosidad y despierta el interés en lo que tienes que contar. En este episodio vas a descubrir cómo crear intriga en tus historias y que te ayude a mantener a los lectores leyendo página tras página. Mi nombre es Checo Martínez y esto es Vivir de Escribir. Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, que es el episodio número 114. Y fíjate que en estos últimos días te cuento que estoy muy emocionado porque el pasado lunes comencé a escribir la nueva novela de los misterios de Sacred Fire. Como te había comentado, es una novela de viajes en el tiempo y va a estar compuesta de 65,000 palabras, lo que equivale aproximadamente entre 11 y 12 capítulos. Yo la verdad estoy súper emocionado porque investigué muy a profundidad sobre viajes en el tiempo, sobre otras épocas, e incluso solté 3 pistas el pasado sábado en mi sitio como escritor, que es Checo E. Martínez en Facebook. Y me daba mucha emoción porque estas pistas son imágenes alusivas a los viajes en el tiempo que se van a ver dentro de la historia. Y siento mucha emoción porque a la par, mientras estoy escribiendo, estoy documentando las ideas principales, de manera que yo pueda mantener la línea de tiempo y también pues tener un resumen de lo que voy escribiendo y que no me quede ningún cabo suelto como me ha pasado en los primeros libros que escribí hace ya unos años. Y el día de hoy te quiero hablar de uno de los elementos que también estoy utilizando al escribir esta nueva historia. Y fíjate que las primeras semanas que escribí El misterio de la Sociedad Kang, que fue mi novela, la última novela que he publicado, la escritura estaba fluyendo de maravilla, los personajes que antes eran recurrentes estaban tomando más fuerza y sus aportaciones a la historia fueron tremendamente valiosas. Me gustó mucho cómo se fue desarrollando el nuevo misterio. Iba quedando mucho en tela de duda a medida que se va descubriendo la historia mientras se va avanzando con las tramas. Y en ese entonces recuerdo que había escrito entre 32,000 palabras, que fueron las primeras 2 o 3 semanas, y me sentía muy contento porque ya tenía hasta como el capítulo 5 en ese entonces. Y a medida que la historia avanzaba, pues empezaban a haber más cosas, más misterios, pero todavía como que no soltaba todo el misterio completo. Y a medida que la historia avanzaba, iba creando escenas que me ayudaran a crear más intriga. Este elemento, que es la intriga, que nos engancha a una historia, es realmente necesario cuando estás revelando un misterio. La intriga te ayuda a crear curiosidad y despierta el interés en lo que tienes que contar. Si realmente quieres que los lectores se queden hasta el final, debes saber manejarla de buena forma. Para eso te recomiendo mucho que antes de escribir el libro, identifiques los descubrimientos que tus personajes van a llevar a cabo. Suelo dejar estos descubrimientos al final de cada capítulo y busco la manera de que tenga la suficiente intriga para que el lector pase al siguiente capítulo. Yo personalmente creo que es la mejor forma de crear una buena experiencia de lectura. En el pasado, cuando escribía sin una estructura previa o un orden de mis ideas, me era muy complicado crear la suficiente intriga para que incluso a mí me mantuviera enganchado. Escribía sin parar, imaginando cada escena con sus diálogos. No te voy a mentir, sí lo disfrutaba muchísimo, pero no tenía ese toque de suspenso que he dominado con el paso de los años. La estructura de tu libro, que se crea antes de comenzar a escribir el libro, es crucial para esto. Te va a permitir acomodar las escenas claves de tu historia. En el episodio 6 te explico a detalle cómo crear la estructura de tu libro. Te recomiendo que lo escuches cuanto antes si todavía no lo haces. Tienes que tener muy
claro cuál es el gran misterio que al final quieres revelar, porque de lo contrario la historia no tendría sentido. Yo he visto series que se enfocan mucho en las revelaciones capítulo tras capítulo y el final termina siendo terrible. Por eso es importante que tengas bien claro cuál va a ser el resultado final y que mientras escribes vayas soltando las pistas para crear intriga. Mantener intrigados a los lectores significa una invitación a las conversaciones en las que ellos mismos formulen sus propias teorías sobre lo que está pasando en la historia, y eso es realmente increíble. Recuerda que al final lo que importa mucho es la experiencia que quieres que los lectores se lleven cuando terminen de leer tu libro, porque si tu libro les gustó mucho, te aseguro que van a querer comprar el siguiente que publiques. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas. Y también no te olvides de dejar una valoración para este episodio. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibro.com/kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.